Bienvenidos mis queridos oyentes a su programa preferido, El Rincón del Lector. En esta oportunidad les habla la locutora Valeria Camila Lima Quispe del tercer grado de secundaria de la institución educativa Margarita Santana de Benavides. Y el día de hoy hablaremos sobre nuestra obra favorita, de una de las obras de nuestro querido gran escritor andahuaylino José María Arguedas. La obra que en especial nos agradó es Los Ríos Profundos. A continuación, el resumen de la obra. Los Ríos Profundos es una novela escrita por el autor José María Arguedas, publicada por primera vez en el año 1958. La obra narra la historia de Ernesto, un niño mestizo que vive en dos mundos diferentes, el de su familia indígena en la sierra peruana y el de la educación occidental. Ernesto tiene 14 años y junto con su padre Gabriel, quien es un abogado, viajan juntos hacia la ciudad del Cusco en busca de un familiar llamado El Viejo, quien les negó la oportunidad laboral en su hacienda. Su padre lo deja internado en un colegio donde Ernesto se adaptará al estilo de vida. En el cuarto capítulo, Ernesto visita una hacienda llamada Patibamba, donde unos indios lo excluían, porque por decir ellos lo veían como un místico, como una persona que no pertenecía a su cultura. Ernesto observa la discriminación de los hacendados hacia los indios. En el internado vio que dos estudiantes llamados Añuco y Lleras abusaban de la opa Marcelina, quien era una sirvienta del colegio, que tenía problemas mentales. Algunos estudiantes escapan del internado hacia la ciudad tras un fuerte ruido a las afueras. Ernesto visualiza las chicheras que realizan una marcha organizada por Doña Felipa, quienes reclamaban la repartición de la sal para el pueblo. Tras repartir la sal a los indios, los guardias civiles entran y reprimen a los indios, recuperando la sal. Luego el pueblo es azotado por la peste de tifo, donde la opa Marcelina fallece. Ernesto es puesto en cuarentena. Al final de esta obra, Ernesto va al encuentro con su padre, donde cruza por un puente y observa los ríos profundos, quien dice que estos tienen un poder purificador tras toda la discriminación y exclusión por parte de las personas ricas hacia las personas o indios de bajos recursos económicos, ¿no? Y que estas personas las excluían por ser pobres. Y todo el mal que pasan estas personas en la ciudad. Entonces ahí es donde Ernesto se da cuenta del sufrimiento de estas personas, ¿no? Por la ignorancia de las demás. Y así termina la obra de Los Ríos Profundos. Los Ríos Profundos no solo es un relato de la vida en la sierra peruana, sino que también habla acerca de temas globales como la búsqueda de la identidad personal y cultural y la relación entre el ser humano y la naturaleza. Arguedas utiliza un lenguaje poético y significativo para así transmitir estas complejidades, creando una obra reflexiva para la sociedad en general. Mi obra favorita es Los Ríos Profundos, por la razón que en mi opinión la novela abarca de manera profunda las dos partes de la cultura peruana, a través de Ernesto, su personaje principal, que crece en dos diferentes mundos, que así permite una reflexión cercana sobre la identidad personal y nacional. Y esto resuena profundamente en las personas que han experimentado el complejo de identificarse con diferentes culturas. Además, aunque la novela haya estado relacionada con la realidad peruana y experiencias indígenas, los temas que aborda son muy importantes, como la lucha por la identidad, la justicia social y la diversidad cultural. Los personajes complejos y las situaciones que se han vivido invitan al lector a explorar sus propias manifestaciones culturales. Y es por eso mucho más que los invito a ustedes a que lean esta hermosa obra que Arguedas escribió con el propósito de promover un entendimiento más profundo y respetuoso de las raíces indígenas y mestizas del Perú. Y su obra sigue siendo una de las más importantes y poderosas en la actualidad, abriendo espacios de conocimientos para todos. En mi opinión, la obra de Los Ríos Profundos refleja una parte de la infancia de José María Arguedas, sus experiencias vividas con las personas indígenas, las cuales él logró conocer, su cultura y compartir sus costumbres. Estas experiencias las plasmó en su obra Los Ríos Profundos, dando a conocer la discriminación que sufrían los indios por parte de las personas ricas. Recomiendo que lean esta obra,
ya que nos transmite el sufrimiento que vivieron en esas épocas. Y además nos ayuda a reflexionar de la desigualdad que existe actualmente. Y me parece interesante y me genera intriga la convivencia entre personas andinas y personas mistis, y cómo Ernesto se tuvo que adaptar a estos dos diferentes mundos, conociendo sus culturas y sus costumbres. Los ríos profundos es una obra emblemática de la literatura peruana, escrita por José María Arguedas. Es una novela que explora la dualidad cultural y emocional del protagonista Ernesto, quien vive entre dos mundos, el mundo indígena andino y el mundo criollo urbano. Arguedas utiliza un lenguaje rico y poético para capturar la complejidad de estas dos realidades y sus tensiones. La obra también aborda temas profundos como la identidad, la discriminación y la búsqueda de un sentido de permanencia. Arguedas utiliza un lenguaje único que combina el español con términos y expresiones quechuas, creando así una atmósfera auténtica y profundamente arraigada en la cultura andina. Esta elección lingüística no solo enriquece la prosa de la novela, sino que también refleja la lucha interna del protagonista por reconciliar su identidad dividida. A lo largo de la obra se exploran temas universales como la búsqueda de la identidad personal y la cultural, la discriminación racial y social, y la búsqueda de un sentimiento de permanencia. La estructura narrativa de Los ríos profundos se caracteriza por sus descripciones vividas del paisaje andino y por su capacidad de evocar emociones profundas a través de la experiencia sensorial de los personajes. ¿Por qué recomendaría leer esta obra Los ríos profundos? En primer lugar, la exploración de la identidad. La novela nos ofrece una profunda exploración de la identidad personal y cultural a través del protagonista, Ernesto. Su experiencia de crecer entre dos mundos culturales y diferentes nos permite al lector reflexionar sobre estos temas, cómo estas influencias moldean nuestra forma de ser y percibir el mundo. Como segundo sería su contexto. La obra nos proporciona una visión auténtica y una rica de la cultura andina peruana, incluyendo su lengua, tradiciones y paisajes. Esto es especialmente valioso para aquellos interesados en aprender las dinámicas sociales y culturales del Perú. Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast. Ha sido un verdadero placer para mí y para mi grupo explorar este tema con ustedes. Recuerden que pueden seguir sintonizándonos para que sepan más obras literarias que ustedes gusten. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.